la verdadera historia de María Antonieta de las Nieves. Entre la risa de La Chilindrina y la sombra de la soledad, en medio del bullicio del éxito televisivo y las carcajadas que resonaban en millones de hogares latinoamericanos, se escondía una verdad silenciosa, dolorosa, casi insoportable. María Antonieta de las Nieves, la actriz que inmortalizó a la Chilindrina en El Chavo del Ocho, no solo construyó un legado imborrable en la televisión hispana, sino que también libró una batalla interna devastadora, lejos de las cámaras y los reflectores. Todo comenzó con una frase que estremeció a sus fanáticos más fieles. Papito, dulce papito. Mi padre recibió a Jaimito el cartero en el cielo, y también a alguien que todos amamos mucho, a el Chavito del Ocho. Chavito, te queremos. Con voz entrecortada, María Antonieta despedía en público a sus compañeros de vida y escena, sin saber que, según muchos cercanos, ella misma caminaba lentamente hacia una etapa de profundo dolor emocional. Lo que pocos imaginaban es que detrás de la sonrisa de niña traviesa, se escondía una mujer agobiada por la presión de la fama, la pérdida de seres queridos y el peso de haber encarnado a un personaje que, si bien la catapultó al estrellato, también la encasilló y la desgastó. La muerte de don Ramón, Ramón Valdés, a quien María Antonieta siempre llamó su verdadero padre, fue una herida abierta que nunca cerró. Aquella figura paterna dentro y fuera del set dejó un vacío que, con el tiempo, se convirtió en un abismo. A medida que los años pasaban y las repeticiones del Chavo seguían presentes en las pantallas del mundo hispano, la actriz luchaba contra sus propios fantasmas. Mientras el público seguía divirtiéndose con las aventuras de la Chilindrina, ella vivía un calvario personal, enfrentando momentos de profunda tristeza, pérdidas irreparables y una soledad que se hacía más grande con cada homenaje que recordaba lo que ya no estaba. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Estaba enferma? ¿Había caído en una depresión severa? ¿Había perdido la voluntad de seguir adelante? Muchos comenzaron a temer que su historia pudiera tener un desenlace trágico, y los titulares especulaban con una inminente despedida. Las sombras sobre su estado de salud crecían, alimentadas por apariciones esporádicas y testimonios alarmantes de personas cercanas. La vida de María Antonieta de las Nieves no fue siempre así. Nacida en una familia humilde, desde pequeña mostró un talento natural para la actuación. Con apenas unos años ya destacaba en las presentaciones escolares, robándose el show con su carisma y desparpajo. Su espíritu era grande y su determinación aún mayor. A los 18 años, su talento la llevó a la televisión, donde comenzaría a construir una carrera que marcaría la historia del entretenimiento en español. Pero esa misma carrera, tan llena de éxitos y reconocimientos, fue también una prisión emocional. La Chilindrina se volvió parte inseparable de su identidad, hasta el punto de eclipsar a la mujer detrás del personaje. Las productoras querían a la niña, no a la actriz. El público pedía travesuras, no confesiones. Y en ese laberinto de expectativas, María Antonieta fue perdiendo poco a poco su centro. Con la muerte de sus colegas más cercanos, primero don Ramón, luego Roberto Gómez Bolaños y finalmente otros compañeros del elenco, su mundo se fue quedando en silencio. Aquellos con quienes compartía no solo escenas, sino afectos profundos, comenzaron a desaparecer. Ya casi todos están allá arriba, solo me falta a mí, dijo en una entrevista que heló la sangre de quienes la escuchaban. En paralelo, su salud física comenzó a deteriorarse. Problemas en la columna, dificultades respiratorias y un deterioro emocional evidente encendieron las alarmas. Aún así, María Antonieta se aferró a los escenarios. Recorrió países, firmó autógrafos, abrazó a fanáticos, revivió a su Chilindrina con una mezcla de nostalgia y resistencia. Pero su mirada, en ocasiones, dejaba ver el cansancio de una mujer que había reído demasiado para esconder el llanto. Su lucha interna no ha sido en vano. Gracias a su valentía al hablar de su depresión, de la pérdida y del dolor, se ha convertido también en un símbolo de resiliencia.
ha demostrado que incluso quienes hacen reír al mundo también merecen ser escuchados cuando lloran. Y es por eso que su historia, más allá de ser la de una niña icónica con pecas y gafas redondas, es la de una mujer que se enfrentó con dignidad a las sombras de su alma. Hoy, mientras las redes sociales siguen reproduciendo sus frases más célebres y los niños de nuevas generaciones la descubren como si fuera actual, muchos adultos que crecieron con ella entienden por fin su verdadera dimensión. No solo fue una actriz brillante, fue una sobreviviente del sistema que idealiza la alegría, pero invisibiliza el sufrimiento. ¿Qué queda de la Chilindrina? Mucho más que una carcajada infantil. Queda la memoria de una actriz que marcó a toda una generación, que amó profundamente, que sufrió en silencio y que, pese a todo, sigue aquí, recordándonos que detrás de cada máscara alegre puede haber una historia que merece ser contada. El día en que la sonrisa de la Chilindrina se desvaneció en el set, aunque su papel como la Chilindrina le trajo fama y reconocimiento internacional, también cargó sobre sus hombros un peso que con los años se tornó insostenible. Para María Antonieta de las Nieves, el personaje que había conquistado a toda Latinoamérica se convirtió en una prisión emocional y física. La gente amaba a esa niña de voz chillona, trenzas despeinadas y dientes prominentes, pero pocos se detenían a pensar en la mujer que luchaba detrás de esa fachada alegre. Los años dorados de El Chavo del Ocho estuvieron marcados por jornadas maratónicas de grabación, giras incesantes y una exposición mediática que desgastaba tanto como iluminaba. A medida que el fenómeno del programa se consolidaba en todos los rincones del continente, la salud de María Antonieta comenzaba a mostrar señales de desgaste. La actriz, siempre perfeccionista, exigente consigo misma, notaba que cada vez le costaba más mantener la energía contagiosa de su personaje. Pero como tantas otras figuras del espectáculo, se resistía a aceptarlo. Admitir un límite físico o emocional era, para ella, el equivalente a admitir la derrota. Y fue precisamente en uno de esos días de grabación, entre risas ficticias y diálogos repetidos una y mil veces, cuando ocurrió un incidente que marcaría un antes y un después. Durante la filmación de una escena aparentemente rutinaria, el cuerpo de María Antonieta no aguantó más. Se desvaneció repentinamente, cayendo al suelo ante la mirada atónita de todo el equipo. El silencio que se apoderó del set fue sepulcral. Técnicos, camarógrafos y compañeros de elenco corrieron a socorrerla, temiendo lo peor. Despertó minutos después, visiblemente debilitada. A pesar del susto, esbozó una sonrisa tenue y pronunció con dificultad que se trataba de una simple baja de presión. Pero sus palabras no convencieron a todos. Para algunos, aquello fue más que un accidente momentáneo. Fue la advertencia silenciosa de que el desgaste emocional y físico estaba comenzando a pasarle factura. Ese episodio se mantuvo en reserva por mucho tiempo. Nadie del elenco quiso hablar públicamente al respecto, por respeto, y quizá también por miedo a empañar la imagen perfecta del programa. Pero quienes la conocían bien sabían que algo se había roto esa tarde. La Chilindrina, la eterna niña de la vecindad, comenzaba a despedirse lentamente de la mujer que le había dado vida. Las señales siguieron apareciendo: dolores musculares, fatiga crónica, episodios de ansiedad. Aún así, María Antonieta no se rendía. Sabía que el público la necesitaba, que había generaciones enteras que la adoraban. Y entonces siguió adelante, como podía. Cambiaba rutinas, descansaba cuando podía, y escondía el dolor detrás de una sonrisa profesional. Porque así era ella, una mujer entregada a su oficio, una artista que, incluso en la adversidad, no dejaba de pensar en su audiencia, pero en la intimidad de su hogar, lejos del maquillaje y las luces, era otra, una mujer serena, melancólica, a veces exhausta. Sus amigos más cercanos aseguran que encontraba consuelo en la tranquilidad, en los recuerdos, en los pequeños momentos de paz. La fama la había hecho inmortal, pero también la había alejado de muchas cosas que amaba: su familia, su tiempo personal, su salud emocional. María Antonieta de las Nieves no solo representó a un personaje, representó una era,
un estilo de comedia, una conexión emocional con millones de personas. Pero también encarnó el precio que muchas mujeres en la industria del entretenimiento pagan por sostener durante décadas un personaje que el público no quiere dejar ir. Hoy, ese episodio en el set es recordado no como una anécdota más, sino como una metáfora de lo que vivió. Fue el momento en que el cuerpo le pidió descanso, en que la actriz detrás de la máscara dijo, «Basta», aunque fuera con un susurro. Un momento que revela que incluso los íconos necesitan detenerse, respirar y sanar, porque detrás de cada ídolo hay una persona. Y María Antonieta, con toda su luz y sus sombras, nos recordó que incluso los personajes más alegres pueden esconder una historia llena de cicatrices. Cuando las risas se convirtieron en silencio. El ocaso de María Antonieta de las Nieves tras la Chilindrina. Después de aquel desmayo en el set, que muchos intentaron minimizar como una simple baja de presión, algo cambió de forma irrevocable. María Antonieta de las Nieves regresó al trabajo con la determinación de no alterar el ritmo del programa. «El show debe continuar», repetía con firmeza, pero sus compañeros, especialmente uno de ellos, no pudieron ignorar lo que habían presenciado. Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón, no solo era su padre en la ficción. Fuera de cámaras, había cultivado con María Antonieta una relación paternal profunda y genuina. La conocía como a una hija, con todas sus luces y sombras, y ahora la notaba distinta, más cansada, más apagada, a veces incluso ausente. En varias ocasiones intentó conversar con ella, con esa ternura áspera que lo caracterizaba, pero siempre obtenía la misma respuesta evasiva. «Estoy bien de verdad». Una frase cargada de silencios. Él no le creyó. Intuía con esa sabiduría callada de quienes han vivido mucho que algo no andaba bien. Y no se equivocaba. Mientras el Chavo del Ocho continuaba su reinado en los hogares latinoamericanos, detrás del telón comenzaban a multiplicarse las tensiones. La fama, esa bestia de 1000 cabezas, exigía cada vez más sacrificios. La presión, las largas jornadas de grabación, las giras interminables y los compromisos mediáticos comenzaron a hacer mella en el equipo. La camaradería inicial entre los actores fue reemplazada por fricciones, desacuerdos y silencios incómodos. En ese contexto de desgaste, la salud de María Antonieta empezó a deteriorarse poco a poco. Al principio fueron dolores musculares, luego agotamiento persistente y, más adelante, señales más preocupantes, lapsos de memoria, mareos, dificultades para mantener el ritmo en escena. Ella, sin embargo, se esforzaba por ocultarlo. No quería que nadie lo notara, mucho menos el público, que seguía viendo en la Chilindrina a esa niña eterna, juguetona e inagotable. Pero sus compañeros lo notaban todo. Uno de los primeros en levantar la voz con discreción fue Edgar Vivar, el querido señor Barriga. Hombre afable, de trato respetuoso y siempre atento a lo que ocurría a su alrededor, Edgar percibió un cambio sutil pero preocupante en su compañera. Su energía no era la misma. Sus entradas de guión las repetía más de la cuenta y a veces simplemente su mirada se perdía. Vivar, consciente de que la salud mental y emocional eran temas invisibles en aquella época, intentó acercarse desde la amistad. No lo hizo con preguntas directas, sino con gestos. Una taza de café compartida, una pausa entre escenas, un silencio compartido que decía más que 1000 palabras. Pero ni siquiera con él María Antonieta se atrevía a romper la coraza. Para entonces, el personaje de la Chilindrina había alcanzado dimensiones míticas. Era más que un ícono de la comedia mexicana. Era parte del ADN televisivo de toda una generación. Sin embargo, esa misma inmortalidad la condenaba. ¿Cómo envejecer cuando el mundo te exige seguir siendo una niña? ¿Cómo pedir descanso cuando tu personaje exige eternidad? El vestuario, que antes le quedaba como un guante, comenzó a apretarle. Las trenzas y el maquillaje infantil, que en sus años dorados le daban vida, comenzaron a sentirse como una máscara pesada. Y aún así, ella seguía.
porque sentía que renunciar a la Chilindrina era renunciar a todo. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus colegas más cercanos, era que cada carcajada que la Chilindrina provocaba era conde un grito de auxilio. Cada escena grabada era un acto de resistencia, y cada aplauso, una promesa que no sabía si podría seguir cumpliendo. Fuera de cámara, María Antonieta luchaba con su reflejo, con el paso del tiempo, con el miedo al olvido, con los fantasmas del éxito. Tenía días en los que se sentía invencible y otros en los que apenas podía levantarse de la cama. Pero en todos ellos se ponía el vestido, se colocaba las trenzas y salía al mundo como si nada pasara. Y así fue como siguió durante los últimos años del programa, sonriendo por fuera, resistiendo por dentro. La pregunta que comenzaba a flotar en los pasillos del foro era inevitable. ¿Cuánto tiempo más podría sostener aquel ritmo? ¿Y a qué precio? La última sonrisa de la Chilindrina. Cuando el cuerpo pedía pausa, pero el alma insistía en seguir, Edgar Vivar, observador por naturaleza y generoso con todos en el set, fue uno de los primeros en percibir la fragilidad creciente de María Antonieta. Durante una grabación, su mirada clínica y atenta notó algo inusual. Sus manos temblaban ligeramente y la palidez de su piel era más marcada de lo habitual. Al preguntarle si se sentía bien, ella, con la sonrisa disciplinada de una actriz que se sabía en su personaje, simplemente respondió que estaba cansada, pero algo en su tono no lo convenció. Días después, el mismo gesto cansado, el mismo rastro de fatiga camuflado tras las muecas características de la Chilindrina, volvieron a encender las alertas de Vivar. Y entonces llegó el episodio que muchos en la producción nunca olvidarían. Durante una de las escenas más entrañables de la serie, cuando la Chilindrina, con su picardía habitual, sorprendía a Don Barriga con su icónica frase, «¡Qué milagro que viene por aquí!», María Antonieta se detuvo abruptamente. Se apoyó contra una pared, buscando estabilidad, como si de repente el mundo se hubiera inclinado bajo sus pies. El set quedó en silencio. Los técnicos, los actores. Todos la miraron sin comprender qué pasaba. Ella se disculpó de inmediato, atribuyéndolo a un mareo pasajero. Pero en sus ojos había una súplica muda, una fragilidad desnuda que nadie supo interpretar del todo. La producción decidió pausar la jornada. El ambiente, hasta entonces alegre y caótico como el vecindario ficticio de la serie, se tornó denso. Las sospechas comenzaron a rondar. ¿Era solo agotamiento? ¿O había algo más grave, que ella se empeñaba en esconder? Fue Ramón Valdés, el entrañable don Ramón y confidente más cercano de María Antonieta, quien se le acercó con la preocupación de quien ama en silencio. Se retiraron a un rincón del set. Ella, acostumbrada a disfrazar sus dolencias con profesionalismo, se abrió ligeramente. Ramón le insistió casi suplicando que se cuidara. Le recordó que su salud debía ser prioridad. Pero María Antonieta, con esa fuerza testaruda que la llevó a encarnar a uno de los personajes más icónicos de la televisión hispana, volvió a sonreír. «No te preocupes, Monchito, estoy bien». Aquella frase, aunque dicha con ternura, sonó a despedida. A pesar de los episodios recurrentes de debilidad, la actriz nunca dejó que su imagen pública se viera afectada. Su maquillaje se volvió más denso, intentando cubrir las ojeras pronunciadas y el rostro cada vez más pálido. Cuando alguien del equipo le insinuó que tal vez era tiempo de descansar, ella lo negó con rotundidad. El Chavo del Ocho no era solo su trabajo, era su legado. Y si ella se retiraba, temía que la Chilindrina desapareciera junto con ella. Lo que para muchos era profesionalismo, para otros ya rayaba en sacrificio extremo. Florinda Mesa, quien daba vida a doña Florinda y que en la vida real mantenía una actitud más reservada, se atrevió también a aconsejarle lo mismo: buscar ayuda médica. Le recordó que el público sabría comprender, que nadie le exigiría más de lo que ya había dado. Pero María Antonieta se mantuvo firme. Admitir que algo no andaba bien sería, para ella, como firmar una renuncia a su propósito de vida. A esas alturas no era solo la actriz quien se resistía, era también la mujer, la niña prodigio, la madre, la estrella,
Cada faceta de María Antonieta de las Nieves se aferraba al personaje que la había hecho inmortal, como si dejarlo fuera a perderse para siempre. Con cada escena grabada, con cada carcajada arrancada a la audiencia, su cuerpo le pedía tregua, pero ella se negaba a rendirse. Así fue como el set de uno de los programas más alegres del continente se convirtió en escenario silencioso de una batalla invisible, una lucha que solo ella conocía en profundidad, una guerra entre lo que su cuerpo dictaba y lo que su corazón necesitaba. Y así continuó, día tras día, escena tras escena, repitiendo las travesuras de la Chilindrina, mientras su alma luchaba en secreto con un agotamiento profundo que el maquillaje no podía tapar. La sombra tras la sonrisa de Chilindrina, cuando el personaje comienza a pesar más que la persona. El costo de tantos años interpretando a la Chilindrina, esa niña eternamente traviesa y risueña, se hizo cada vez más evidente. Durante las últimas grabaciones del Chavo del Ocho, los colegas de María Antonieta de las Nieves comenzaron a notar episodios desconcertantes. A mitad de escena, su mirada se perdía. Su rostro, aún maquillado con las pecas y la expresión pícara de su personaje, quedaba inmóvil por segundos como si su mente hubiese sido arrastrada a otra dimensión. Intentaba disimularlo, se reía, improvisaba una línea, pedía repetir la toma, pero quienes la conocían bien sabían que algo no estaba bien. Algunos amigos cercanos comenzaban a sospechar que ni ella misma podía controlar lo que le sucedía. Lo que antes eran rumores murmurados en los pasillos, se transformó en un secreto a voces en el equipo de producción. La salud de María Antonieta estaba en declive. Se llegó a sugerir, con dolor y cautela, que quizá debían empezar a contemplar la posibilidad de reemplazar al personaje. Una idea impensable para la actriz, quien siempre consideró a la Chilindrina no solo un personaje, sino una extensión vital de su propia existencia. Ceder ese rol hubiera sido, para ella, como firmar su renuncia emocional a la vida pública. A finales de ese año, cuando se filmaban los últimos episodios de la temporada, algunos miembros del equipo decidieron organizar una pequeña celebración en honor a su trayectoria. Fue una reunión íntima, cargada de cariño y gratitud. Hubo sonrisas, abrazos, palabras de admiración, pero también un silencio denso. Todos sabían, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, que algo estaba cambiando, y que tal vez estaban viendo por última vez a la verdadera Chilindrina, la que los había acompañado por más de una década con su ternura desbordante y su energía contagiosa. Algunos lo atribuían al cansancio, a las largas jornadas de grabación. Otros, sin embargo, intuían algo más oscuro, un desgaste profundo, invisible, que pronto saldría a la luz. El nombre de María Antonieta de las Nieves comenzó a circular fuera del set con una frecuencia inusual. Primero fueron conversaciones privadas, luego menciones en columnas de espectáculos y finalmente titulares en la prensa nacional. Algunos medios sugerían que la actriz estaba librando una batalla contra una enfermedad silenciosa, una condición que había decidido mantener en la más estricta reserva. Otros sostenían que era el peso emocional y físico de tantos años interpretando a un personaje infantil lo que estaba cobrando su factura. La dualidad entre actriz y personaje se había vuelto insostenible. María Antonieta, en su estilo reservado y siempre profesional, nunca confirmó ni negó los rumores. Ese silencio, lejos de calmar las aguas, solo alimentó la curiosidad del público y la ansiedad de sus seguidores. Las preguntas se multiplicaban. ¿Qué le pasaba realmente a Chilindrina? ¿Por qué parecía tan distante en sus últimas apariciones? ¿Era acaso el principio del fin? La especulación alcanzó un nuevo nivel cuando Florinda Mesa, quien interpretaba a la severa pero entrañable doña Florinda, fue consultada en una entrevista sobre el estado de salud de su compañera. Con el rostro serio y una mirada que evitaba la frontalidad, Florinda respondió con ambigüedad. Todos en el elenco estábamos pasando por momentos complicados. Cada quien tenía sus propios demonios que enfrentar. Fue una frase que sonó más a advertencia que a explicación. Una puerta entreabierta que dejaba entrever que, tras el universo alegre del vecindario más famoso de Latinoamérica,
se ocultaban historias dolorosas y batallas personales de las que poco o nada se sabía. María Antonieta de las Nieves se encontraba en un punto de quiebre. El personaje que la había llevado a la cima también comenzaba a empujarla hacia el abismo. Pero, ¿sería capaz de separarse de él antes de perderse a sí misma? Lágrimas reales detrás del llanto fingido. El momento en que la Chilindrina dejó de actuar. A pesar de la negación rotunda de María Antonieta de las Nieves, las palabras de Florinda Mesa, llenas de ambigüedad, fueron suficientes para que la prensa del espectáculo encendiera las alarmas. Titulares alarmistas comenzaron a inundar las portadas de revistas y los segmentos de televisión. ¿La Chilindrina gravemente enferma? El fin silencioso de una leyenda. ¿María Antonieta de las Nieves oculta un diagnóstico terminal? Las teorías crecieron como espuma, impulsadas por el morbo de los medios, el boca a boca y los primeros foros de discusión en Internet. Un reportero incluso llegó a declarar, sin pruebas, que la salud de la actriz estaba en un punto sin retorno. Insinuó que el público debía prepararse para una despedida inminente, una tragedia silenciosa que nadie había visto venir. En cuestión de días, María Antonieta pasó de ser la entrañable niña de trenzas despeinadas a una figura rodeada por la sombra de una supuesta enfermedad terminal. Y sin embargo, ella seguía ahí, día tras día. Se presentaba en el set, vestida con el característico vestido a cuadros, los calcetines hasta las rodillas, los dientes falsos, la voz nasal. Pero algo había cambiado. Ya no compartía risas ni cafés con sus compañeros. Se aislaba en su camerino, pasaba largos ratos en silencio y evitaba las conversaciones profundas. Ramón Valdés, su gran confidente y figura paternal dentro y fuera de cámara, intentó muchas veces romper esa barrera. «Vamos por unos tacos, te caería bien reír un rato», le proponía con una sonrisa cálida. «Gracias, Monchito, pero tengo que repasar mis líneas», respondía ella evadiendo con amabilidad distante. No era normal. Esa no era la Chilindrina de siempre. Algo dentro de María Antonieta estaba rompiéndose en silencio. La escena que marcó un antes y un después ocurrió un jueves por la tarde. Estaban grabando uno de los episodios más recordados, en el que Chilindrina finge llorar para evitar un regaño de don Ramón. Todos conocían de memoria la rutina, la cara compungida, el suspiro fingido, las lágrimas simuladas. Pero esa vez no fueron lágrimas de actuación. Mientras recitaba su parlamento, María Antonieta rompió en llanto real. Un llanto profundo, con temblores en la voz y los hombros sacudidos por una pena invisible. Al principio todos aplaudieron su gran interpretación, hasta que comprendieron que no era ficción. Cuando cortaron la escena, la actriz salió corriendo del set sin decir palabra. El silencio se apoderó del estudio. Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a preguntar. Pero en el fondo, todos comprendieron que algo grave pasaba. Ese momento marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de rumores ni de titulares sensacionalistas. Era evidente que María Antonieta atravesaba una crisis profunda, emocional y posiblemente física. Algunos del elenco comentaban en voz baja que la habían visto en una clínica privada. Otros afirmaban que la actriz había pedido orientación espiritual. Nada se confirmaba, pero todo se sospechaba. Se decía también que quería retirarse, pero no sabía cómo hacerlo sin traicionar al personaje que le había dado todo. ¿Cómo decirle adiós a una niña que había habitado su cuerpo durante más de 2 décadas? ¿Cómo soltar a Chilindrina sin sentirse abandonada por el cariño del público? Ramón Valdés y Edgar Vivar fueron los que más lo notaron. Sus miradas se cruzaban con preocupación en los descansos. Ellos veían más allá del maquillaje y las sonrisas. Veían a una mujer agotada, luchando por sostener un personaje que ya no podía cargar. «No podemos seguir como si nada», le dijo Edgar una tarde a Ramón, mientras veían a María Antonieta sentada sola, mirando el suelo. «Ella no lo va a decir, pero necesita ayuda, y tal vez no sepa cómo pedirla», respondió Ramón con los ojos vidriosos.
La fragilidad de María Antonieta ya no podía ocultarse. Las ojeras que el maquillaje no lograba tapar, la voz quebrada, las ausencias momentáneas durante las grabaciones, todo indicaba que la Chilindrina, por primera vez, estaba perdiendo la batalla contra su propio personaje. El público, ajeno a la tormenta detrás del set, seguía riendo con cada capítulo. Pero dentro de ese mundo colorido y ficticio, el drama real se desarrollaba como una tragedia en cámara lenta. Y mientras los aplausos sonaban en los estudios de grabación, la mujer detrás de la risa infantil comenzaba a preguntarse si, después de todo, había un lugar para ella más allá de la Chilindrina. La última confesión de la Chilindrina. Cuando María Antonieta decidió dejar de sonreír, el día que María Antonieta de las Nieves rompió su silencio, el país entero se detuvo. No fue un comunicado frío ni una conferencia de prensa calculada. Fue una entrevista íntima, profunda, frente a cámaras, donde por primera vez no habló como la Chilindrina, sino como María Antonieta, la mujer que durante décadas había vivido atrapada detrás de una niña de trenzas y vestido a cuadros. Su voz temblaba, pero no era por nerviosismo televisivo. Era el temblor de quien carga con un peso durante años y por fin decide soltarlo. Con cada palabra, las risas de la Chilindrina se iban desvaneciendo y daban paso a una verdad más cruda, más humana. Yo sé que todos me quieren como la Chilindrina, pero yo ya no puedo ser esa niña. Con esa frase empezó a desmoronarse uno de los íconos más entrañables de la televisión latinoamericana. María Antonieta reveló que durante años había vivido una lucha silenciosa. La gente la aclamaba por su alegría, su energía, su simpatía. Pero nadie veía el desgaste interno que eso conllevaba. Cada vez que se ponía los calcetines largos y se maquillaba las pecas, sentía que su verdadera identidad se desdibujaba. Yo no era María Antonieta. Era un personaje, una niña eterna. Y llegó un momento en que no supe más quién era yo sin ella. La actriz confesó que el personaje de Chilindrina, aunque fue su gran bendición, también se convirtió en una cárcel emocional. La presión de mantener vivo a ese ícono, de no envejecer, de fingir una voz infantil cuando por dentro se sentía rota, le había causado un desgaste emocional tan profundo que llegó a temer perderse a sí misma. Los rumores, las lágrimas en el set, los desmayos, el aislamiento, todo había sido consecuencia de ese conflicto interno. No era una enfermedad terminal como muchos creyeron, era algo más silencioso. Una crisis de identidad. Una soledad que se agravaba cada vez que el público le pedía volver a ser una niña cuando ella ya había dejado de serlo hacía décadas. Aquel episodio de llanto real frente a las cámaras fue solo el síntoma más visible de un corazón desgastado. La carta anónima enviada a la producción, que muchos calificaron como broma macabra, tal vez no estaba tan lejos de la verdad. Tal vez fue escrita por alguien que, sin saberlo, entendía que María Antonieta estaba en peligro. No de morir físicamente, sino de perderse emocionalmente entre la risa y la fantasía de un personaje que ya no podía sostener. Y entonces, con una mezcla de alivio y dolor, vino la revelación que nadie quería escuchar, pero que ella necesitaba pronunciar. He tomado la decisión de retirarme para siempre. No volveré a interpretar a la Chilindrina. La niña que todos aman va a descansar, y yo también. El silencio en el estudio fue absoluto. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre millones de seguidores que, por generaciones, habían crecido viendo sus travesuras en la vecindad del Chavo del Ocho. Pero lejos de ser una despedida amarga, fue un acto de liberación. Por primera vez en muchos años, María Antonieta de las Nieves no tenía que fingir una sonrisa. No tenía que decir «qué milagro que viene por aquí», ni correr para esconderse de don Ramón. Podía al fin hablar como mujer, como madre, como actriz, como ser humano. La entrevista se volvió viral. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, lágrimas y homenajes espontáneos. Programas de televisión en toda América Latina recordaron sus mejores momentos, y en cada rincón del continente, alguien sintió que una parte de su infancia se estaba despidiendo.
Pero más allá de la nostalgia, también hubo admiración. Admiración por la valentía de una mujer que decidió priorizar su salud mental y emocional en un medio que constantemente exige más, más y siempre más. María Antonieta no murió, pero la Chilindrina sí. Al menos la versión forzada, agotada, desgastada por la fama. Y en su lugar nació algo nuevo, la posibilidad de que su legado fuera recordado no solo por su voz chillona o sus ocurrencias, sino por la dignidad con la que supo decir adiós. Desde entonces, María Antonieta vive alejada de los reflectores. Ha escrito libros, ha dado conferencias, pero nunca más ha vuelto a calzarse los zapatos de la Chilindrina. En entrevistas posteriores se ha mostrado serena, incluso sonriente, pero con una sonrisa distinta, la de una mujer que aprendió a reencontrarse consigo misma, después de tantos años prestando su rostro a la infancia del mundo. Y mientras millones la recuerdan con ternura, hay una certeza que permanece. María Antonieta de las Nieves no necesitó seguir siendo una niña para seguir siendo inmortal. Epílogo. El eco eterno de una niña traviesa. Cuando las luces del estudio se apagaron aquella noche, y la cámara hizo su último paneo sobre el rostro emocionado de María Antonieta de las Nieves, no solo terminó una entrevista, terminó una era marcada por risas ingenuas, por pelucas despeinadas, vestidos a cuadros, calcetas hasta las rodillas, y una voz chillona que durante décadas fue el sonido de la infancia para millones de personas en América Latina. Pero lo que muchos no sabían, y que aquella última entrevista reveló con crudeza y ternura, es que la niña de las trenzas no era solo un personaje, era una extensión del alma de su intérprete. Cada lágrima en escena, cada gesto de tristeza fingida eran ecos de una soledad vivida, de heridas que el maquillaje no podía cubrir. La traviesa Chilindrina era, en realidad, el disfraz más elaborado de una mujer que encontró en la comedia la manera de sobrellevar el dolor. La última confesión de una niña eterna, el día que la Chilindrina se transformó en leyenda. Tras aquella confesión pública que conmovió a millones, el mundo reaccionó como si una estrella se hubiese desprendido del cielo. Pero no para apagarse, sino para comenzar a brillar con una nueva luz. Más tenue quizá, pero también más profunda, más humana, más verdadera, porque no se trató de una despedida cualquiera. Fue el adiós simbólico a un personaje que había marcado la historia de la televisión latinoamericana y con ella la infancia de generaciones enteras. Una despedida que, lejos de entristecer, dejó un eco de gratitud en el alma colectiva. Los periódicos más importantes de México, Argentina, Perú, Colombia, Chile y otros países de habla hispana no tardaron en dedicar sus portadas a la noticia. Las imágenes de una María Antonieta de las Nieves con lágrimas en los ojos, diciendo adiós con la voz temblorosa pero la sonrisa intacta, se convirtieron en íconos virales. Programas de televisión organizaron especiales donde repasaban los momentos más divertidos, entrañables y memorables de la Chilindrina. Aquella niña de coletas desordenadas, dientes separados y alma indomable que había conquistado la pantalla chica como parte del inolvidable universo del Chavo del Ocho. En hogares de toda América Latina, familias enteras se reunieron frente al televisor, al computador o al celular para ver la entrevista de despedida. En muchos casos, padres e hijos compartieron por primera vez una conversación sobre lo que la Chilindrina había significado para ellos. Los más pequeños no entendían por qué sus padres lloraban mientras veían a esa pequeña con gafas redondas y risa aguda decir adiós. Pero los adultos sí sabían. Sabían que se estaba cerrando un ciclo. Un capítulo que, aunque construido desde la ficción, había sido profundamente real en la memoria emocional de millones. La Chilindrina no se va, decía un comentario que se volvió viral. Solo se transforma en recuerdo. Y en efecto, así fue. Con elegancia y entereza, María Antonieta de las Nieves anunció su retiro definitivo de la actuación. No más escenarios, no más giras, no más maquillaje para parecer una niña.
Se mudó a una zona tranquila, alejada del bullicio, de los foros y de los sets de grabación que durante décadas habían sido su hogar. No se encerró en el olvido ni desapareció del todo. De vez en cuando reapareció en conferencias, charlas públicas o entrevistas, pero ya no para hablar de televisión, sino de salud mental, de dignidad actoral, del rol de las mujeres en la comedia y de los peligros de perderse dentro de un personaje que uno mismo ha creado. Nadie me obligó a ser la Chilindrina tanto tiempo, dijo en una ocasión. Pero hubo un momento en el que me di cuenta de que ella me estaba consumiendo. Era yo, pero ya no era yo. Nunca más volvió a interpretar a su personaje, y sin embargo, la Chilindrina siguió ahí, apareciendo una y otra vez, como los ecos de una canción que nunca envejece. En disfraces escolares, en fiestas de cumpleaños, en memes y parodias, en programas de imitación, en comerciales, en festivales, en la carcajada de un adulto que se permite por un instante volver a ser niño. En los ojos húmedos de alguien que, sin saberlo, había crecido con ella como compañera de emociones. Porque la Chilindrina no era solo una niña traviesa, era una representación perfecta de lo que significa resistir con alegría, de reírse a pesar del dolor, de cuestionar con ternura, de decir no me simpatizas como quien grita que tiene derecho a sentirse diferente. Su comedia era su escudo y también su forma de sanar. La actriz se fue, sí. El cuerpo se cansó, el escenario quedó vacío, pero el alma del personaje se quedó entre nosotros. María Antonieta le entregó su voz, sus gestos, su energía y buena parte de su vida. Pero cuando comprendió que era momento de soltar, lo hizo con dignidad. Le dijo adiós a la interpretación, pero nunca a la esencia, porque sabía, como sabemos todos, que algunos personajes no mueren jamás. Y así, entre lágrimas y aplausos, entre homenajes y silencios emocionados, la Chilindrina no murió. Se volvió eterna. No se fue. No desapareció. No dijo adiós. Simplemente cambió de forma. Dejó de habitar el cuerpo de una actriz fatigada por los años y las batallas personales, para refugiarse, con más fuerza que nunca, en la memoria colectiva de millones de personas que alguna vez rieron, soñaron o encontraron consuelo en sus travesuras. Porque la Chilindrina no fue solo un personaje de televisión. Fue un símbolo de inocencia en tiempos difíciles, una amiga imaginaria para generaciones enteras y sobre todo un refugio emocional en momentos donde lo único que quedaba era reír para no llorar. María Antonieta de las Nieves, la mujer que le dio vida, alma y voz, supo entender esa conexión única entre su personaje y el público. Durante décadas llevó sobre sus hombros la mochila emocional de representar a una niña que nunca envejecía, mientras su cuerpo sí lo hacía. En entrevistas, giras y presentaciones, María Antonieta no era ella misma, era la Chilindrina, y eso conllevaba una responsabilidad gigantesca. Era la guardiana de la niñez de millones. A pesar del cansancio físico, de las enfermedades y del peso del tiempo, María Antonieta nunca traicionó a ese personaje. Lo protegió con la misma ternura con la que una madre cuida a su hija. Por eso, cuando llegó el día de decir adiós, no a la vida, sino a la interpretación constante, lo hizo con dignidad, con gratitud y sobre todo, con amor. Frente a la cámara, con su clásica sonrisa pícara y lágrimas sinceras asomándose en los ojos, dejó un mensaje que quedará grabado para siempre. Gracias por dejarme ser parte de su infancia. Gracias por querer tanto a esa niña que también fui yo. Ahora la Chilindrina descansa, pero ustedes la llevan en su memoria. Y mientras alguien recuerde una de sus travesuras, ella seguirá viva. Ese momento, lejos de ser un cierre, fue una consagración. Fue la confirmación de que la Chilindrina no se retiraba, no desaparecía, simplemente se transformaba, se convertía en una leyenda, pasaba del mundo tangible de la televisión al universo eterno de los recuerdos. Hoy, en cada rincón de América Latina, hay alguien que escucha una risa aguda, chillona y siente un pequeño nudo en el pecho, una mezcla de nostalgia, ternura y alegría. En cada vecindad, real o imaginaria,
Hay una puerta entreabierta, una bicicleta vieja, una pelota de trapo y una niña pecosa, de lentes gruesos y coletas despeinadas, que corre gritando a Don Ramón o se pelea con Kiko. Esa imagen está viva en la memoria cultural de todo un continente. La Chilindrina representa algo mucho más grande que un personaje. Representa una época en la que la televisión unía familias, en la que los niños aprendían valores a través de la risa, y en la que los adultos volvían a ser niños por unos minutos. En un mundo cada vez más acelerado y digital, donde la inocencia parece desvanecerse a temprana edad, La Chilindrina es un recordatorio poderoso de que el humor, la ternura y la ingenuidad siguen teniendo un lugar. Incluso en los momentos más duros, La Chilindrina se mantuvo como un símbolo de resiliencia. No era una niña perfecta, era traviesa, respondona, a veces insoportable, pero también era noble, solidaria y tenía un corazón enorme. Nos enseñó que ser diferente no es un defecto, que reírse de uno mismo es una virtud, que llorar no te hace débil y que crecer no significa olvidar quién fuiste. El impacto de su despedida no solo conmovió a sus fanáticos, sino que también dejó una marca en la historia del entretenimiento latinoamericano. Fue un cierre que se sintió como un abrazo, una despedida sin tristeza, porque no era realmente un adiós, era una transformación. La Chilindrina ya no necesitaba un cuerpo para existir, ya no necesitaba una actriz para cobrar vida, porque ahora vivía en cada adulto que recuerda su infancia con cariño. En cada niño que la descubre por primera vez gracias a YouTube o a las repeticiones eternas del Chavo del Ocho. En cada lágrima que se transforma en sonrisa al escuchar su nombre. Y así con dulzura, con humanidad, con travesura y con memoria. La Chilindrina no se fue, se quedó para siempre. Porque los verdaderos íconos no mueren, evolucionan, se adaptan y terminan habitando lo más profundo del alma colectiva. Allí donde viven los recuerdos más puros, allí donde se refugian las risas que jamás envejecen.